Estimados amigos y hermanos, un saludo para ustedes en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mi deseo es contribuir con el bienestar espiritual de muchos hermanos y sobre todo de muchos amigos. Es así que les agradezco a todos ustedes el compartir estos videos y si fuese posible pudieran enviárselo o crear grupos para enviárselo a los amigos, ya que a través de estos estudios de preguntas y respuestas de la Biblia nos vamos a dar cuenta de muchas cosas importantes que necesita todo aquel que quiera ser salvo. Entonces tenemos un estudio para hoy que lo he llamado ¿cómo puede uno saber si es salvo o no? Es una gran pregunta. ¿Cómo puedo saber si soy salvo o no? Muchas personas tienen esa inquietud y casualmente si le preguntamos a alguien particular por ahí en la calle y le preguntamos, ¿usted sí cree que es salvo? Si usted se muriera ahora, ¿qué sería de su salvación? Muchos de ellos dicen, no, pues uno no sabe, ¿no? Hay que esperar que uno se muera a ver dónde le toca. Otros dicen, bueno, no, eso el día de la quema se mirará el humo, pues hasta el momento no sabemos, porque algunos dicen, nadie ha ido al cielo y ha vuelto a venir, y otros dicen, nadie ha ido al infierno y ha vuelto a venir, y cada uno tiene su propia manera de pensar. Pero yo les quiero decir en esta mañana una cosa muy importante, que sí, en vida nosotros podemos saber si somos salvos o no, en vida, y casi que pudiéramos decir, usted y yo podemos disfrutar de la salvación en vida. Desde ahora podemos disfrutar de la salvación, porque la salvación que nos da el Señor es una salvación muy preciosa que se puede disfrutar desde ya. Pero vamos a hablar entonces, ¿cómo puedo saber si soy salvo o no? Yo le quiero dar unas pautas con todo respeto, sin ánimo de contender con los hermanos ni con los amigos que tienen diferente forma de pensar, porque el objetivo de este programa, de esta programación, no es esa, no es contender, sino tratar de dar a entender la palabra del Señor. Primeramente, para comprender si somos salvos o no, yo he entendido, estaba pensando y orando a Dios, que debemos saber, estar bien definidos y saber si la Biblia en realidad es la palabra de Dios para usted. Si la Biblia es la palabra de Dios para usted, entonces ella puede ser el libro de guía, donde usted va a saber, es como la brújula para el que va en alta mar, es como la brújula para el que está en la selva perdido, es como un mapa que le va a guiar hacia el puerto seguro. Entonces la palabra de Dios es la que nos va a guiar. Si usted y yo creemos lo mismo, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces vamos a estudiar, porque entonces usted es una de esas personas que están opcionadas para el reino de Dios. Y si alguno de los oyentes no cree que la Biblia es la palabra del Señor, le agradezco que se quede en la sintonía, que se quede viendo, que se quede oyendo, para que usted descubra. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Tal vez usted no ha podido creer que la Biblia es la palabra de Dios, porque usted no ha oído, no ha podido leer, la fe no le ha alcanzado. La fe es un don de Dios, Dios le puede dar fe para usted poder creer. Entonces, el primer paso es creer lo que dice 1 Timoteo o 2 Timoteo capítulo 3, el verso 16. ¿Qué dice ese texto? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir y para corregir, con el propósito que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, póngale buena atención usted a este pasaje. Si usted quiere ser salvo, y lo que sí te digo una cosa con todo respeto, es de que el único libro que habla de la salvación del alma como tal, y que presenta a un Dios vivo y verdadero, que aunque fue hasta la cruz como hombre, resucitó de entre los muertos y ahora es el Señor de gloria. Es la doctrina cristiana, la doctrina del nombre de Jesús,
es la que presenta a un Dios vivo y verdadero. Entonces, en este contexto, les quiero decir de que para usted ser salvo debe creer igual como yo, creer que la Biblia es la palabra de Dios, porque si usted no puede creer que la Biblia es la palabra de Dios, entonces no hay un asidero para la fe, ¿sí? Porque la Biblia es de fe y la salvación es por fe. Primero. Segundo, debemos entender que la Biblia se compone de dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la Biblia nos habla de la salvación de Israel, pero no está hablando de la salvación del alma como tal, del cielo de Dios, no. La salvación de Israel consistía en entrar a la tierra prometida para ellos estar allá, vivir allá, mantenerse allá, en ese lugar que era algo muy especial que Dios les tenía preparados. En el Antiguo Testamento no tenemos que, como para pensar de que Israel era la iglesia del Señor en ese tiempo, porque en ese tiempo no existía iglesia. Otra cosa que usted debe entender es la siguiente: aún en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la Biblia no nos habla como tal de la iglesia. La iglesia sí está, pero está en un propósito de Dios. En San Mateo 16, 18, dijo el Señor: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, note usted de que la iglesia, aún en los evangelios, era un propósito, solamente un propósito de Dios. Él dijo sobre esta roca, o sea, sobre la declaración que dio Pedro, porque Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esa declaración está fundada la iglesia, sobre esta roca, porque Jesucristo es la roca eterna. Él es la roca de los siglos. Él es la roca cuya obra es perfecta. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces la iglesia está fundamentada sobre esa roca que es Cristo el Señor. Entonces, note, en el Antiguo Testamento no se ve iglesia. Aún en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no se mira iglesia. La iglesia, ¿dónde nace? La iglesia nace el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de los Hechos. ¿Cómo nació la iglesia? Lógicamente que nació después de la muerte y resurrección de Cristo, porque los que somos salvos por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted quiere ser salvo, tiene que aceptar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo para que alcance la salvación y la vida eterna. Entonces, quiero decirte, la iglesia comenzó el día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2, con la venida del Espíritu Santo, que está escrito, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, lo que usted y yo debemos notar y analizar con mucho respeto y con mucha altura de cristianos, de hijos de Dios, no para contender y tirarnos pedradas el uno al otro, no. Lo que nosotros queremos es contribuir con el entendimiento de la palabra del Señor para que todos disfrutemos de una salvación tan grande, porque eso es lo que dice el escritor a los Hebreos. ¿Y cómo escaparemos si tuviésemos en poco una salvación tan grande? Nos ponemos a pelear, nos ponemos a discutir como si esto fuera para discusión. La salvación es un regalo del Señor. Lo que usted y yo tenemos es que disponernos a recibir ese regalo de Dios, porque solamente en Él es que hay palabras de vida eterna. Entonces, la iglesia nace el día de Pentecostés. Notemos que hasta allí no había habido ni siquiera un hombre bautizado en el tiempo de la gracia, porque la gracia empieza después del sacrificio de Cristo. La gracia propiamente se da a conocer el día de Pentecostés, porque hasta allí no había habido una predicación así como tal, como empezando la gracia, un bautismo empezando la gracia no había existido.
no existía ni existe, no está escrito. El día de Pentecostés están todos los discípulos allí congregados y entonces viene el Espíritu Santo, y después de venir el Espíritu Santo, la gente los trata a ellos de que eran unos borrachos, de que tal vez están ebrios. Entonces el apóstol Pedro, que es el encargado de abrir la puerta, porque el Señor le había dicho: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y entonces y todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desates en la tierra será atado en el cielo. Entonces Pedro es el encargado de las llaves. Pedro es el director, dijéramos así, del grupo de los apóstoles. Entonces él se pone en pie, pero note la expresión que dice: se puso en pie juntamente con los 11. O sea que ahí estaban todos los 11, todos los 12 mejor, porque ya habían elegido al nuevo apóstol. Entonces note usted de que él se puso en pie juntamente con los 11 y les predicó el evangelio. Ahora, cuando la gente oye, estoy hablando de Hechos capítulo 2, cuando la gente oye que en realidad el Cristo era el Salvador del mundo y que ellos lo habían crucificado, que ellos le habían dado muerte, dice el verso 37, dice: se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, escúcheme por favor, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿A quién le preguntó la multitud? ¿A Pedro? No, a todos. Varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, óigame pues, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, la gracia de Dios comenzó, dijéramos, el día de Pentecostés, se dio a conocer y empezó salvando a 3,000 personas. Y la pregunta es: ¿y cómo fue el bautismo de ellos? Ya lo acabamos de leer. En el nombre del Señor Jesucristo. Comenzó con 3,000. Entonces la pregunta es: ¿cómo puedo saber si soy salvo o no? Bueno, pues yo dijera, es fácil. Gracias a Dios por los que ya tenemos el conocimiento de las Escrituras. Yo dijera, es fácil, porque vea, si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, ese es uno de los pasos importantes que usted debe tomar. Estar seguro que la Biblia es la palabra de Dios. Porque si usted no puede creer que la Biblia es la palabra del Señor, entonces todo lo que yo estoy diciendo y lo que le vamos a decir y todo lo que usted podrá oír será vano, porque para usted no tiene valor. Pero si comienza usted creyendo que la Biblia es la palabra del Señor, entonces vale la pena que nos detengamos unos minutos para comprender lo que Dios nos ha querido enseñar. Entonces la gracia en este caso empezó el día de Pentecostés con 3,000 bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Note entonces, primer paso, aquí según lo que yo estoy diciendo, creer que la Biblia es la palabra del Señor. Segundo paso, según San Marcos 16:16, dice el que creyere y fuere bautizado. O sea que el segundo paso en este caso es creer. El creer en sí trae un arrepentimiento. El tercer paso es bautizarse. Pero según donde empieza la gracia, empieza con el bautismo en el nombre de Jesús. Y si usted es uno de los gentiles, e inclusive pues también podemos hablar de los judíos, pero usted es una de las personas que necesitan el Evangelio de Cristo, que es el único que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, tiene que bautizarse, tiene que recibir el Espíritu Santo, porque eso es lo que la Biblia dice. O sea que la iglesia nació con el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, y después vino el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y todos los bautismos, porque no les voy a quitar mucho tiempo, ya me voy a retirar,
pero todos los bautismos que usted encuentre en la Biblia fueron en el nombre del Señor Jesucristo. Ni pudiéramos decir a excepción del bautismo de Juan, porque Juan no bautizaba en ningún nombre. Juan los sumergía en el agua y ya la gente se iba porque ya habían sido bautizados. Pero ya cuando llegamos al tiempo de la gracia, se nos enseña de que todos los cristianos de aquel entonces fueron bautizados en el nombre de Jesús. Claro que usted me podrá decir, no, es que el bautismo en el nombre de Jesús era para los judíos, por cuanto los judíos habían crucificado al Señor. Mire, recuerda de que el Señor dijo a través del apóstol Pablo que de los dos pueblos hizo un solo pueblo, y él está hablando de judíos y gentiles que iban a formar la iglesia del Señor. Entonces, la salvación para los gentiles también vino. La salvación empezó para los gentiles, empezó en Hechos capítulo 10, cuando Pedro tiene que ir a la casa de Cornelio por causa de que Cornelio ha tenido una visión, y allá Pedro llega a la casa de Cornelio. Cornelio es uno de los gentiles, Hechos capítulo 10, y les predica el evangelio, y también viene el Espíritu Santo después de que Pedro predique el evangelio. Viene el Espíritu Santo, y cuando ya él vio que han recibido el Espíritu Santo, les dijo, bueno, ¿y qué impide que no sean bautizados también en el nombre del Señor Jesucristo? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces, la salvación para los judíos, el bautismo es en el nombre de Jesús, y para los gentiles por consiguiente también en el nombre de Jesús. Eso es lo que enseña la Biblia, hablando del tiempo de la gracia, que es la que se nos manifestó a nosotros, una gracia que nosotros no merecíamos, pero que Dios ha tenido misericordia y nos la ha querido dar. Entonces sí podemos saber si somos salvos o no. Si crees que la Biblia es la palabra de Dios, ya es un camino. Si usted ahora le predica el evangelio, usted puede creer que el evangelio es la verdad. El evangelio implica toda vida, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso es el evangelio como tal, la buena noticia. Y si usted puede bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, entonces dijo el Señor Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces te digo que sí se puede saber si somos salvos o no. Es verdad, deben de mantenerse, porque también está escrito, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La paz de Dios para ti y para todos los amigos que nos han visto, nos han escuchado, y les agradezco que compartan estos mensajes que serán de grande bendición. Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Estuvo con usted su pastor Jaime Chica Córdoba, desde Puerto Asís, Putumayo, Colombia.